Bueno, vamos a dar origen a la penúltima lección. Esta es la lección 15 y se trata de el halo de la Vía Láctea. Entonces, dejen de compartirles pantalla. Bueno, entonces, lección 15, el halo de la Vía Láctea. El halo de la Vía Láctea se descubrió, digamos, a partir de los conteos de estrellas en la vecindad solar. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues precisamente con este diagrama. Como les comentaba hace unas lecciones, eh, cuando medimos las estrellas en la vecindad solar, es decir, realmente muy cerca, en los 50, 60, no teníamos mucho poder como para ver estrellas individuales mucho más lejos. Notamos que en la vecindad solar la gran mayoría de estrellas pues se movían alrededor, digamos, del LSR con velocidades relativamente pequeñas en U y en B respecto al Sol, digamos, o respecto al LSR, pero había algunas poquitas estrellas y por eso está este isocontorno, digamos, debajo de este gris, unas poquitas estrellas que llenan esta parte, que entonces tienen velocidades muy diferentes a la velocidad del Sol. Y entonces estas estrellas se entienden como velocidades del halo porque son estrellas que se mueven en velocidades muy diferentes. En lugar de estar rotando en un disco, las podemos entender como estrellas que tienen órbitas muy elípticas alrededor del centro y que no tienen una gran rotación. De manera que entonces, en términos de B, hay una gran diferencia de velocidades. Por supuesto, también puede haber diferencia de velocidades en U, pero la contribución más claramente se ve en términos de B. Bueno, déjenme girar esta gráfica así, porque en este sentido tengo la dirección B. Aquí está el 0, el LSR, y esta gráfica llega hasta menos 250 grados. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque resulta que cuando veo estrellas de la vecindad solar precisamente, resulta que las estrellas que tienen velocidades V medidas en el LSR más pequeñitas, resulta que son estrellas pues que son más metálicas sistemáticamente que las que tienen velocidades un poco más rezagadas y definitivamente las que tienen velocidades de entre 200 y 300 kilómetros por segundo tienen también metalicidades menores. Entonces hay un gradiente, digamos, de metalicidad como función de la velocidad del SR, indicando que estas estrellas del halo, estrellas que tienen velocidades V muy diferentes a las del sistema local de reposo, también son estrellas muy poco metálicas. Bueno, aquí tenemos una vista, digamos, de nuestra galaxia. Y si bien es cierto que aquí debe de haber estrellas del halo, las debemos de estar midiendo, en realidad la mayoría de estos puntitos en realidad son estrellas que están muy cerca de nosotros, la gran mayoría, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cómo es que descubrimos, cómo sabemos que existe un halo? ¿Qué estructura tiene este halo? ¿Cuánta masa tiene? ¿Qué nos dice de la historia de la Vía Láctea? Bueno, de eso se trata un poquitín esta clase, aunque la última pregunta la vamos a platicar en la siguiente clase. Bueno, para poder trazar el halo tenemos varios trazadores, digamos. El primero y más evidente son los cúmulos globulares. Estos cúmulos globulares no pertenecen al disco, tienen órbitas mucho más elongadas, se encuentran fuera del plano de la galaxia en general. Claro, podría haber algunos en el plano de la galaxia, pero en general están distribuidos simétricamente respecto al centro. Y si están además muy cerca del plano de la galaxia, lo más probable es que no los veamos, aunque hay uno o dos que sí vemos, que están razonablemente en el plano de la galaxia, hacia las ventanas de Bade. Pero bueno, en general no los vemos porque hay muchísima extinción. Pero los que sí vemos, los vemos fuera del plano de la galaxia y vemos también cúmulos globulares, por ejemplo, en Andrómeda, que están, digamos, no coinciden con la estructura del disco. Entonces, más bien son objetos del halo, ¿no? Estos son objetos muy brillantes, tienen pues una variedad de metalicidades que ahora vamos a ver. Con ellos podemos además inferir las edades y en general las edades suelen ser cúmulos muy viejos. Estos cúmulos que tienen ustedes aquí, este es un diagrama HR, luminosidad contra temperatura superficial, es un diagrama teórico.
Y tenemos aquí sobrepuestos, digamos, las trazas, digamos, de las estrellas de diferentes cúmulos. Los cúmulos globulares son estos de aquí, que están como más, que rápidamente, digamos, se separan de la secuencia principal, como NGC 752 y M67. Sin embargo, hay que decir que aquí también hay cúmulos abiertos, como las Lladas, como las Pléyades. Estos son cúmulos abiertos, no son cúmulos globulares, son cúmulos jovencitos, pero estos ya casi son cúmulos globulares, ¿no? M67 sin duda, y NGC 752, si no me equivoco, también es un cúmulo globular. M11 es un cúmulo globular, M41 también, ¿no? Bueno, la desventaja de estos cúmulos globulares es que son pocos. Tenemos pocos cúmulos globulares, 150 en nuestra galaxia. Entonces no es que podamos hacer una gran estadística con estos cúmulos globulares. Me quedé pensando ahorita, no estoy seguro de que M41 y M11 sean cúmulos globulares. Chéquenlo en internet. Muy probablemente no, por las edades que tienen 10 a la 8 millones de años. Entonces probablemente no son cúmulos globulares. Entre 10 a la 8 y 10 a la 9 suena a que no deben de ser cúmulos globulares, deben ser cúmulos jovencitos. Bueno, otro trazador del halo son las estrellas RR Lira. Como les había comentado, las estrellas RR Lira son estrellas variables, estrellas que pulsan, a diferencia de muchas otras estrellas que no pulsan. Aquí está este GIF animado, digamos, está haciendo una variación muy rápida de lo que es realmente la variación de brillo de las estrellas RR Lira, que en realidad varían en escalas de días o incluso de algunos meses, ¿no? Algunas semanas. Bueno, las estrellas RR Lira en un diagrama HR, color magnitud. Aquí ya tengo magnitud absoluta. Y acá tengo tipo espectral. Estas estrellas RR Lira se encuentran aquí en esta parte de aquí, mientras que el Sol se encuentra por acá. Entonces la diferencia de magnitudes es importante, ¿no? Estas son las estrellas RR Lira, el Sol está por acá y la diferencia en magnitudes es algo así como casi 5, 4.5 por ahí. De hecho, la magnitud absoluta de las estrellas RR Lira es como 0.5 y eso nos permite entonces observarlas a distancias muy lejos. Entonces, por ejemplo, un par de preguntas que ustedes podrían hacerse y tratar de contestar usando el módulo de distancia es, imagínense que tienen estrellas RR Lira que están observándolas, su magnitud absoluta ya saben que es 0.5 y el límite de detección de sus mediciones, de sus observaciones, imagínense que sea 19. La pregunta sería, ¿hasta qué distancia pueden detectar estrellas RR Lira? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de 19 el límite de detección fuera 21? Entonces traten de hacer estos ejercicios, los platicamos en clase y si alguien no sabe cómo hacerlo, pues lo vemos por supuesto en clase. Pero si no, traigan el número, díganme hasta qué distancia se pueden detectar estrellas con este límite de detección. Bueno, las estrellas RR Lira, una de las características es que son estrellas viejas, es decir, son estrellas que tienen ya más de 10 a la 9 años, son estrellas de baja masa que han evolucionado, ya tuvieron su flash de helio y están ahorita en la rama horizontal porque son estrellas de baja metalicidad, entonces en lugar de agruparse en el red clump, se agrupan a lo largo de la rama horizontal que tiene la misma luminosidad, o sea, el red clump y la rama horizontal son parte de lo mismo, nada más que el red clump son las estrellas más metálicas y las estrellas con menos metalicidad son estrellas que se agrupan, en lugar del red clump, se agrupan en temperaturas más altas y entonces se ubican en la rama de inestabilidad y entonces por eso oscilan. Bueno, para poderse ubicar sobre la rama horizontal necesariamente deben de tener baja metalicidad. Las dificultades de estar observando con estrellas RR Lira es que son muy pocas estrellas, en realidad hay pocas comparativamente, ¿no? Y no es que podamos decir, a ver, vamos a buscar alrededor de los brazos espirales. Vamos a buscar aquí o allá. En realidad, una estrella de realidad no tiene preferencia de dónde estar. Puede estar en cualquier lugar. Y entonces no hay un lugar evidente para buscar, mientras que el cielo es gigantesco, el halo es gigantesco, y entonces las podemos encontrar o podemos no encontrarlas en muy diversos lugares, ¿no? Esa es una dificultad.
Otro trazador del halo son las estrellas de carbón. Las estrellas de carbón, pues una de las características que tienen es que son estrellas también muy brillantes. Estas estrellas de carbón se dicen de carbón porque se han liberado de sus capas externas y lo que queda, digamos, es una fotosfera rica en carbón. Son estrellas que básicamente ya subieron a la rama de las gigantes, tuvieron su flash de helio, bajaron a la rama horizontal, probablemente se comportaron como RR Liras, pero eventualmente acabaron su helio en el núcleo y empezaron a subir de nuevo a la rama de las gigantes. Y es aquí en esta etapa de la rama de las gigantes cuando empiezan a desechar sus capas y entonces las vemos como estrellas de carbón. ¿Qué características tienen? Bueno, desgraciadamente no tienen una magnitud muy bien definida. Esta puede ir desde 0 hasta -3. La ventaja, digamos, es que son muy brillantes. Sin embargo, medir su distancia con precisión es muy difícil porque tenemos un intervalo muy grande de variación de magnitud de estas estrellas. Las edades de estas estrellas pues son edades intermedias, es decir, sí son estrellas evolucionadas, son estrellas que ya salieron incluso de la rama horizontal y están yéndose hacia luminosidades mayores, pero para esto pues, son estrellas de masa un poquitín mayor, de manera tal que evolucionan más rápido que lo que se evolucionaría una estrella RR Lira o una estrella de menos masa incluso. Entonces, son estrellas que representan edades intermedias y de alguna manera entonces, si observamos estrellas de carbón, estaríamos observando o tratando de alguna manera formación estelar razonablemente reciente en el halo. Sin embargo, bueno, pues sí, como siempre, hay dificultades y una de ellas es que hay mucha incertidumbre en la distancia, simplemente porque el intervalo es grande. Acuérdense que son estrellas que salieron de la rama horizontal y se están subiendo por la rama sintótica de las gigantes y bueno, pues todo ese camino puede presentarse una estrella como una estrella de carbón. Y además son muy escasas, no son muy abundantes estas estrellas, entonces no es nada fácil observarlas. Otro trazador del halo pueden ser las estrellas azules de la rama horizontal. Estas son las estrellas, digamos, que en lugar de estar del lado del Red Clump, están del otro lado. Son también estrellas, pues, lógicamente muy brillantes. Aquí tenemos NGC 368, que se encuentra a 10 kiloparsecs, y ahí tenemos estrellas, digamos, tenemos el cumulito, y ahí tenemos algunas estrellas de la rama horizontal que se han detectado. También en la nube mayor de Magallanes, que está a 50 kiloparsecs, pues también podemos observar algunas de estas estrellas, pero no es fácil, ¿no? Otro trazador del halo, pues lógicamente son las estrellas del cúmulo rojo. Es decir, las estrellas del cúmulo rojo son estrellas de la rama horizontal, nada más que son metálicas. Entonces, sus características es que son estrellas en la rama horizontal, tienen luminosidades de entre 50 y 100 luminosidades solares, que esto corresponde a magnitud de menos un medio más o menos. Son muy luminosas en infrarrojo, entonces las podríamos observar. Y bueno, dentro de las dificultades que tenemos, pues es que son metálicas y el halo es muy poco metálico. Entonces, este es un problema. El halo es poco metálico, entonces difícilmente vamos a ver estrellas del Red Clump. Bueno, otro trazador del halo es el gas caliente. Nuestro halo, aparte de tener estas estrellas, que son muy pocas comparativamente con el disco, también está permeado de un gas muy caliente. ¿Cómo sabemos que hay un gas muy caliente? Bueno, primero que nada porque hemos observado líneas de absorción de oxígeno altamente ionizado, y eso pues nos habla definitivamente de que tenemos temperaturas muy altas, ¿no? El hecho de que esté altamente ionizado. Pero también, pues, porque sabemos que tenemos nubes interestelares en el halo. Y bueno, pues aquí hay una consideración que podemos hacer. Si nosotros tenemos una nube común y corriente con una densidad de 10 partículas por centímetro cúbico y una temperatura de 300, pues su presión es del orden de 3000 centímetros cúbicos por Kelvin. Y entonces, o Kelvin por centímetro cúbico más bien, ¿no? Ahora, si esta nube que tiene esta presión de 3000, entre K de 3000, se encuentra
a altas alturas, digamos, a grandes distancias de la galaxia, aquí tengo el centro de la galaxia, aquí está el disco, y esta nube la tengo por acá en el halo. Bueno, resulta que acá arriba la densidad es mucho menor, es del orden de 0.01, de manera tal que el halo ejerce una presión sobre esta nube, pues aproximadamente de 3. Es una presión muy, muy bajita. Es simplemente multipliquen, digamos, si tuviéramos la misma temperatura de 3000, pero densidades de 0.01, pues 0.01 por 3 me da, por 300 me da 3. Entonces, el medio de alrededor tendría una presión mucho menor que la presión interna de la nube, de manera tal que la nube se va a querer expandir para igualar presiones. Hay un exceso de presión adentro respecto a afuera. ¿De qué manera puede esta nube realmente existir? Porque además esta nube se expandería en cuestión de 10 millones de años, ya se expandió, ya se difuminó y ya la perdí, ¿no? Entonces, para que esta nube pueda existir durante más tiempo y la pueda yo observar, requiero temperaturas mucho más altas. Si la densidad es de 0.01, requiero de temperaturas de 300.000, precisamente para alcanzar P entre K del orden de 3000. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que entonces estamos diciendo es que existe un gas coronal, y este gas coronal es muy caliente. Tiene de muy baja densidad y muy caliente. Bueno, esos son los trazadores del halo. Ahora, cuando nosotros contabilizamos cúmulos globulares, ojo, son muy poquitos, son solo 150, entonces hacer estadística con 150 objetos es peligroso, ¿no? Pero aún así podemos más o menos contabilizar y tratar de trazar un perfil radial de densidad. Entonces aquí tengo, digamos, como que el logaritmo del número de objetos contados, ¿no? Es una especie como de función de luminosidad, el número de cúmulos por kiloparsec cúbico. Ajá, es una densidad de cúmulos en el eje Y como función del radio galactocéntrico. Y lo que vemos es que esta función de distribución en un buen intervalo de radios sigue una ley de potencias de menos 3.5. ¿Ok? Esto es, ojo, determinando distancias a los cúmulos globulares y sacando, digamos, promedios sobre esferas, ¿no? ¿Cuántos objetos tengo en una esfera? ¿Cuántos objetos tengo en otra esfera? Etcétera, y voy contando. Bueno, entonces podemos decir que la densidad de objetos es una ley de potencias cuyo índice es algo así como 3.5 negativo en la parte más externa, y es menos 2.5 en la parte más interna. Es decir, aquí adentro se aplana un poquitín, pero en la parte externa pues sigue más o menos bien una ley de potencias. Sin embargo, hay que notar dos cosas. Aquí estos puntos se caen un poquitín, digamos, como que se empinara, y luego tengo aquí otros cumulitos. Y fíjense cómo hay como dos conjuntos de cúmulos globulares. Estos cúmulos globulares que llegan, digamos, hasta 20, 30 kiloparsecs, y luego hasta 60 y tantos, 65 kiloparsecs, empiezo a observar otro conjunto de cumulitos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tengo un vacío, digamos, de cúmulos entre 30 y 60 kiloparsecs, y de hecho, si yo me pongo un poco más estricto, diría que desde 15 ya hay un defecto de cúmulos globulares hasta 60, como que hubiera un vacío aquí. ¿A qué se debe? No se sabe, pero es algo interesante anotar, ¿no? Que si bien aquí tengo un número razonable de cúmulos globulares, de repente tengo un vacío y de repente tengo otros cúmulos globulares, como si quizá estos fuesen cúmulos globulares más viejitos que los hemos ido atrapando, y estos fuesen un conjunto de cúmulos globulares que apenas se nos están acercando, que apenas vamos a engullir, ¿no? Pudiera ser. Con las estrellas RR Lyra podemos hacer algo similar, tratar de determinar una dirección, una distribución radial. Sin embargo, bueno, una de las cosas interesantes es que cuando yo observo en direcciones específicas, puedo ver que hay sobreabundancias o subabundancias. Entonces, aquí lo que tengo es la densidad, el número de estrellas por kiloparsec cúbico, en diferentes direcciones, y aquí están precisamente los intervalos de ascensión recta, si no me equivoco es esto, de ascensión recta. Entonces, entre 4.5 y 5 de ascensión recta tendría yo esta estructura. Acá en el eje X tengo el radio aquí está parametrizado con esta A, porque en realidad, al parecer, nuestro halo está un poquitín achatado, de manera tal que
no es una esfera perfecta, sino que es un esferoide. Es un ovoide, digamos, y está un poquitín achatado en la dirección Z, de manera tal que en lugar de R, que sería X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, raíz cuadrada, que es el radio equivalente, digamos, sería esta, que es un radio promedio tomando las tres diferentes direcciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo en el eje X, en el eje Y tengo la densidad, y fíjense cómo esta línea recta es esta ley de potencias con n igual a menos 3.5, pero fíjense, si bien hay algunas direcciones donde tengo un buen número de objetos que siguen aproximadamente esta relación, hay otras direcciones donde tengo un exceso de objetos en ciertos lugares particulares a ciertas distancias particulares. ¿Qué nos puede decir esto? Bueno, yo estoy observando hacia una dirección particular y estoy tratando de sacar, digamos, cómo va la distribución respecto al centro de la galaxia, ¿no? A partir de observaciones en esa dirección. Es decir, yo observo en esta dirección y trazo diferentes radios galactocéntricos. Déjenme ver a ver si se entiende. Yo estoy aquí, en el Sol, aquí está el centro galáctico, y entonces observo en una dirección. Esa dirección atraviesa diferentes radios galactocéntricos. Ajá. Unos más lejos, otros más cerca del centro, otros más cerca de mí, pero más lejos del centro quizá, ¿no? De manera que yo puedo trazar, decir, bueno, a este radio galactocéntrico tengo tal número de estrellas, tal número de estrellas, pero hay una dirección de estrellas donde de repente tengo más objetos. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Se les ocurre? Piensen tantito, pausen un poco el video y díganme si se les ocurre de qué significa esto. Bueno, esto no son otra cosa más que sobredensidades, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de sobredensidades, estos objetitos de aquí. Todavía no les he respondido qué significan estos objetos, pero lo que esto significa, si ya pausaron el video y pensaron, significa que hay ciertas direcciones en el cielo para las cuales de repente a ciertas distancias galactocéntricas tengo más objetos. Es decir, que tengo corrientes. Yo puedo tener, digamos, estoy por aquí y cuento estrellas a diferentes distancias galactocéntricas y de repente hay una distancia galactocéntrica donde tengo más objetos y eso se debe a que hay una corriente de estrellas que pasaron por ahí. De estrellas RR Lira. Esto lo estoy haciendo con estrellas RR Lira. Y entonces, de repente hay un lugar donde aparecen más objetos y de hecho eso se ve muy bien en los mapas ascensión recta declinación, o sea, en los mapas completos del cielo, también podría ser LB, pero aquí hicieron ascensión recta declinación. Esta lombricita de aquí es el plano de la galaxia. Lógicamente en el plano de la galaxia es muy difícil distinguir entre estrellas del halo y estrellas del disco, entonces los conteos aquí se excluyen, pero fíjense cómo tengo ciertos arcos que me denotan como sobredensidades en este mapa. Tengo claramente también las nubes de Magallanes, la mayor, la menor, pero tengo esta corriente de aquí, esta corriente de aquí, aquí una pelotita un poquitín más intensa, que me están hablando de que ahí hay más estrellas. Ahora, nada más como recordatorio, se habrán preguntado quizá algunos de ustedes, ¿por qué estrellas RR Lira? RR Lira porque les puedo medir muy bien su distancia. Es la única razón. ¿Ok? Entonces, me sirven. Si fueran otro tipo de estrellas, pues no sería más difícil determinar las distancias. Aquí tengo quizá un conteo mejor de estrellas. Los colores hablan de conteos de estrellas. Mientras más amarillo, más intensa, más cantidad de estrellas tengo. Incluso el rojo es todavía más intenso. Los azules son menos intensos y los negros, por supuesto, todavía menos, ¿no? Tengo ascensión recta contra declinación aquí y puedo ver que en este mapa del cielo pues tengo sobredensidades, ¿no? Tengo cierto conteo por acá que parece pues como ruido, ¿no? Pues un número más o menos homogéneo de estrellas RR Lira, pero tengo lugares por donde hay más estrellas RR Lira. Tengo, fíjense nomás, esta rayita de aquí. Entonces, ¿a qué se deben esas rayitas? O estas de aquí, fíjense nomás, esto viene por aquí, viene por aquí. De hecho, aquí hay dos. Aquí está esta de aquí. Están estas otras. Ajá. También se preguntarán,
¿por qué nada más están estas, digamos, por qué no está completo este mapa ascensión recta declinación? Bueno, está completo porque pues hay problemas observacionales, porque el telescopio quizá no puede observar en todas las direcciones, de manera que no es trivial determinar estos mapas, ¿ok? Ahora, ¿a qué se deben estas corrientes? Vamos a ver. Quisiera primero que nada que le pensaran un poquitín y si entienden de qué se trata, sigue, digamos, pausen tantito el video, piénsenle y continuamos ahorita. Bueno, la razón por la cual tenemos direcciones particulares en el cielo, en donde hay una sobredensidad, un exceso de estrellas, se debe a que en cualquier dirección, bueno, atravesamos pues diferentes direcciones en el halo y por supuesto que de ahí podemos inferir una estructura razonablemente esférica. Sin embargo, hay direcciones particulares donde nuestra línea de la visión atraviesa un número mayor de estrellas, porque justo es el lugar por donde circuló, por donde ha estado circulando una pequeña galaxia que nos hemos engullido, ¿no? Que nos hemos tragado. Entonces son esos los lugares precisamente donde vemos que hay mayor cantidad de estrellas. Podemos verlo en una dirección particular, pero cuando hacemos mapas de todo el cielo, como el anterior, precisamente vemos líneas que cruzan todo el cielo, ¿no? Entonces, estas líneas de acá quiere decir que por ahí ha cruzado una galaxia. De hecho, fíjense cómo esto pareciera ser la continuación de una misma zona. Esto es un mapa ascensión recta declinación. Y es muy claro de este mapa cómo tenemos aquí esta línea que continúa por acá, ¿no? Entonces, la razón es esta. Tenemos galaxias que han ido dando vueltas alrededor de la nuestra. Más o menos lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, a esta galaxia, ¿no? Cuando esta galaxia se observó por primera vez, pues toda esta región de aquí no había sido observada, pero conforme hemos hecho observaciones más profundas, nos hemos dado cuenta que aparece este pequeño alito, estas pequeñas vueltas, estos pequeños circulitos, que no son otra cosa que al menos una, si no es que varias, galaxias que esta galaxia de disco se ha ido engullendo y entonces por fuerzas de marea las desgarra, las va desmembrando y entonces queda como una colita de estrellas. Acuérdense que esto en estas imágenes no es gas, es simplemente la emisión de muchísimas estrellas muy tenues que en conjunto dan este aspecto. Bueno, pues tenemos que nuestra galaxia precisamente lo que ha hecho es esto, nos ha ido, digamos, nosotros estamos aquí en el Sol y tenemos que nuestro halo pues tiene una estructura en metalicidad y esa estructura en metalicidad también se refleja a través de ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, un close-up a nuestra galaxia y lo que vemos, por ejemplo, es que tenemos un disco que tiene una metalicidad razonablemente alta en la parte central. Sin embargo, conforme nosotros nos vamos alejando, la metalicidad va disminuyendo paulatinamente y estadísticamente hablando disminuye igual en cualquier dirección, ¿no? Sin embargo, en particular, hacia aquí afuera, la metalicidad aumenta un poquitín, o sea, no disminuye tan rápido con la distancia como lo haría en esta otra dirección, ¿no? Y la razón de esto es que en efecto tenemos hacia el anticentro galáctico, tenemos una corriente que atraviesa, ¿no? Eh, Aquí hicieron, digamos, una dirección particular en L, en esta L, ¿no? Bueno, déjenme nada más regresar entonces a estas imágenes, porque quizá me faltó comentarles que en esta imagen de aquí tenemos ascensión recta contra declinación, el plano de la galaxia, y fíjense nomás cómo tenemos este arco del que les hablé hace rato, se ve muy bien aquí,
Y este arco, digamos, pasa por la galaxia y pasa del hemisferio sur al hemisferio norte en esta región de aquí. Ese arco que ustedes ven ahí es precisamente esta corriente, que es la corriente de Sagitario, ajá, y que es esta corriente de aquí, que tiene un doble piquito aquí, ¿no? Y el exceso de estrellas que ustedes veían, si no me equivoco, es esto, es este de aquí. Por aquí pasa el plano de la galaxia y el asunto aquí es que esto es precisamente una sobredensidad en la dirección de Sagitario. La estructura de nuestra galaxia es tal que nosotros estamos de este lado de la galaxia y más o menos en la dirección del centro galáctico, pero hacia el sur, vemos una sobredensidad que es el remanente de una galaxia que nos hemos comido. Hay una sobredensidad pequeñita y esa sobredensidad es la que precisamente coincide con el arco que venía de un lado, usaba el plano de la galaxia y continuaba del otro lado, y que de hecho tiene una doble corriente. Eso es precisamente la galaxia de Sagitario que nosotros estamos, que la Vía Láctea está desmembrando, que está rompiendo. Bueno, entonces, como les digo, nuestro halo tiene una estructura de metalicidad importante, no tiene la misma metalicidad. Conforme más me alejo del centro, la metalicidad tiende a ser menor, aunque como les digo, hay direcciones particulares donde la metalicidad se mantiene. Y esto se da más o menos en dirección del anticentro, no es la única dirección, pero bueno, uno puede graficar en 3 dimensiones todas las metalicidades, ¿no? En general, el halo es una población vieja y poco metálica. En términos de las edades y de las metalicidades, bueno, en términos de metalicidades tenemos también que las estrellas del halo, las estrellas RR tienen toda una variación de metalicidades. En el eje Y tenemos metalicidad, en el eje X tenemos la edad. Y lo primero que notamos es que las estrellas que tienen mayores metalicidades solares o incluso superiores a las solares, son estrellas estadísticamente hablando más jóvenes. Esto está en gigaños, ¿no? Entonces, son más jóvenes, mientras que las estrellas más viejitas tienen metalicidades menores. La correlación no es perfecta, no es una línea recta en este plano metalicidad contra edad. Sin embargo, sí, estadísticamente hablando, tenemos un poquitín estas dos metalicidades. Ahora, esto se ve también reflejado en los cúmulos globulares, aunque hay que decir que aquí para las estrellas metálicas, para las estrellas del halo, las metalicidades, digamos, son un continuo, digamos, que van aumentando de manera continua en número hacia metalicidades mayores. En el caso de los cúmulos globulares hay dos poblaciones bien distinguidas. Una población más metálica, una población menos metálica. Estas dos poblaciones, bueno, la más metálica tiene su pico en menos 0.7 más o menos. Los cúmulos globulares viejos tienen unas metalicidades incluso menores, menos 1.7. Y estas dos poblaciones también se distribuyen espacialmente diferentes. Pero antes de pasar para allá, déjenme regresar aquí. Las dos metalicidades de cúmulos globulares tienen sus picos, en términos de cúmulos globulares, tienen su pico en menos 0.7 y en menos 1.7. Entonces, podríamos decir que más o menos de aquí para acá estamos hablando de una población de estrellas similar a la de las que tiene metalicidades similares a las de los cúmulos globulares viejos. En términos también de eso, pues podríamos decir que de aquí para acá pues es esta otra población. Sin embargo, no es exactamente igual en el sentido de que los cúmulos globulares tienen su pico en menos 0.7 y entonces casi no hay cúmulos globulares con metalicidades altas, o más bien no hay, si acaso hay uno. El histograma de cúmulos globulares vendría aumentando por aquí, tendría su pico en menos 0.7 y disminuiría hacia acá. Ese es más o menos el de los cúmulos globulares más metálicos. Entonces, no es exactamente igual. Los cúmulos globulares como que tienen estas dos metalicidades bien diferenciadas. En términos de estrellas, estas dos metalicidades están como más embarradas, ¿no? Mucho más suavemente, y tenemos metalicidades mucho más
grandes en el caso de las estrellas. Y esto es lógico porque las estrellas se han ido formando y no han dejado de formarse, mientras los cúmulos globulares pareciera ser que hubo un evento en algún momento de la historia de nuestra galaxia donde se formaron cúmulos globulares y luego volvió a haber otro evento cuando ya la metalicidad era mayor, volvió a haber otro evento de formación de cúmulos globulares que da origen a estas dos poblaciones. Bueno, en términos de la distribución de cúmulos globulares, tenemos aquí un mapa ZY en el plano de no en el plano, sino más bien como cortes, ¿no? A qué alturas están sobre el plano y a qué distancias están del centro de la galaxia. Y notamos que la población más extendida de cúmulos globulares es la población menos metálica y la población más interna es la población más metálica. Entonces tenemos esta diferenciación en metalicidades, ¿no? Aquí, este de aquí es como un close-up a la parte interna, donde tenemos, hacemos, digamos, mostramos las posiciones de los cúmulos globulares más internos. Bueno, estas dos poblaciones de cúmulos globulares también tienen unas rotaciones un poquitín diferentes. Si yo me fijo en el halo más joven, en el halo más metálico, pareciera ser que hay una rotación retrógrada, es decir, el disco rota en una dirección y este halo joven rota en la dirección opuesta. Es una rotación pequeñita, estamos hablando de rotaciones, digamos, de unos pocos decenas de kilómetros por segundo, mientras que la rotación de las estrellas en la galaxia es una rotación mucho, mucho más grande, ¿no? 200 kilómetros por segundo. Acá son unos cuantas decenas de kilómetros por segundo. Sin embargo, el halo viejo, este halo más extendido, rota de manera más o menos similar en la misma dirección, digamos, que nuestra galaxia. También la rotación es muy pequeñita, es un factor de 10 más lenta, si no es que más, un factor de 20, 30, es un factor rota muy poquito, digamos, pero rota en la misma dirección. Entonces, estos dos halos que tienen edades diferentes, metalicidades diferentes, también tienen aparentemente rotaciones diferentes. No son rotaciones exactamente hablando en el sentido de que realmente las órbitas son muy elípticas, entonces no es que esté rotando, pero digamos, si yo tuviera que sacar una velocidad de rotación promedio, sí tendría un pequeño gradiente, ¿no? ¿Qué tan significativo es este gradiente en términos del posible ruido, dado que son pocos números? Pues existe esa posibilidad, ¿no? De que sea simplemente consecuencia de que tengo estadística de bajos números, entonces difícilmente va a promediar a un cero exacto, ¿no? Bueno, entonces, en términos de rotación, pareciera ser que nuestro halo rota tantito, que rota, digamos, hasta 10 kiloparsecs, rota a 40 kilómetros por segundo. Hay quienes dicen que en realidad no hay evidencia de que el halo rote, ¿no? Entonces, todavía hay cierta contradicción entre los diferentes autores. No todos están de acuerdo con que existe rotación. Bueno, en términos de las estrellas es difícil porque necesitaríamos medir movimientos propios de muchas estrellas RR Lira y entonces determinar si existe algún tipo de rotación. Sería interesante ver si ha salido algo en Gaia. Yo pensaría que sí, que ya probablemente debe haber salido algo en términos de movimientos propios, pero si alguien es interesado en ver si se puede sacar ese resultado y publicarlo, pues sería interesante. También podemos preguntarle a gente que trabaja en ese tema si se ha dicho algo en términos de Gaia. Bueno, otra de las cosas que uno puede hacer es graficar la dispersión de velocidades de las estrellas como función del radio galactocéntrico. Y entonces lo que uno tiene de las estrellas o de los cúmulos, si lo tuviera, y entonces lo que uno mide es aproximadamente esta curva, ¿no? Estos puntos. Estos puntos son datos observacionales de la dispersión de velocidades radial como función del radio galactocéntrico. Y esta dispersión de la velocidad nos habla también de la masa
que tiene nuestra galaxia, ¿no? Entonces, si yo tengo a un radio dado, tengo una dispersión de velocidades grande, pues voy a tener una masa grande. Si mi dispersión de velocidades a ese radio es pequeñita, voy a tener una masa menor. También a la vez, si tengo una dispersión de velocidades dada a un radio, tengo una cantidad de masa, pero si estoy a otro radio, tengo una masa diferente. Y básicamente, esta es la relación que obteníamos para igualar fuerza centrífuga y fuerza centrípeta en el caso de rotación circular. En el caso de dispersión de velocidades, lo que se tiene que hacer no es igualar las fuerzas, sino igualar las energías. Energía gravitacional igual a energía cinética. Sin embargo, queda una relación básicamente igual, con un factor de 2, porque lo que uno hace normalmente es decir que el cúmulo está, o que el grupo de estrellas está virializado, y entonces queda un factor de 2 debido al teorema virial, ¿no? Pero la masa, pues entonces la ecuación es la misma, excepto por un factor de 2, y la masa va a ser similar, nomás por un factor de 2, que en astronomía es muy razonable. Bueno, tomando esta ecuación tal cual, a la cual le faltaría un factor de 2 por delante, en términos de la masa, yo tendría aquí que la masa en unidades de masa solar es 10 a la 10 veces el tamaño en kiloparsecs por la velocidad en unidades de 220 kilómetros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces esta me permite determinar, por ejemplo, la masa al radio solar, aquí en 8.5 kiloparsecs. Me permitiría también que, claro, que en realidad 8.5 kiloparsecs, no, perdón, esta es dispersión de velocidad radial, sí estaría por acá. Me permitiría también estimar la, la masa a un radio de 80 kiloparsecs, por ejemplo, o a radios mayores. El problema de radios mayores es que las incertidumbres son mucho más grandes, tanto en dispersión de velocidades como en posición, además de que las distancias son mayores, entonces todas las mediciones son más, tienen más problemas, tengo pocos objetos, entonces también tengo estadística de pocos objetos. Entonces quizá estos no hay que creerles demasiado. Si uno quisiera estimar la masa de nuestra galaxia, sería más razonable estimarla como 80 kiloparsecs, ¿no? Y a 80 kiloparsecs precisamente lo que nos da es algo así como, si recuerdo bien, del orden de unos 1.3 por 10 a la 11 masas solares, algo así, si recuerdo bien. Bueno, pero eso también nos permite estimar la cantidad de masa bariónica al radio solar como unos 9 por 10 a la 10 masas solares, y eso nos habla de que, perdón, nos permite estimar la masa bariónica al radio solar, que es mayor que esto. En términos de masa bariónica, pues la masa bariónica es 9 por 10 a la 10, entonces la masa que uno infiere al radio solar es una masa mayor, y entonces necesitamos materia oscura. Bueno, ha habido diferentes intentos para ver de qué se trata la materia oscura. En particular, la materia oscura, pues se ha propuesto la posibilidad de que sean objetos bariónicos, es decir, planetas, estrellas enanas, tan pequeñas y tan poco luminosas que no las hemos podido contabilizar. En efecto, esto es una posibilidad, pero una buena aproximación para tratar de entenderla fue el estudiar los machos. Los machos son los objetos compactos masivos. Massive Compact Halo Objects, de ahí la palabra macho. Y la idea era ver si a la hora de que yo tengo una enana blanca, una enana marrón, un planeta flotando por ahí, si pasa, están viajando, nosotros también estamos viajando, de manera tal que si yo tengo una estrella lejana y veo que transita de repente una enana marrón, pues esta enana marrón me va a hacer un eclipse, pero no me va a hacer un eclipse. Bueno, sí me va a hacer un eclipse, digamos, pero lo que me va a hacer es que me va a hacer una pequeña microlente gravitacional, y cuando pasa por esta zona, precisamente tengo un aumento de brillo por culpa de la lente gravitacional. Es decir, si estoy en la posición 4, la luz de esta estrella puede pasar por aquí y venirse hacia la Tierra, y también puede pasar por el otro lado y venirse hacia la Tierra, y eso aumenta el brillo. Entonces la curva de brillo,
cuando tengo una microlente gravitacional o una lente gravitacional en general, es precisamente una cosa que hace así, ¿no? No tengo eclipse, conforme va empezando el eclipse, digamos, el objeto masivo que está pasando entre la estrella distante y yo, desvía la luz, entonces tengo un aumento de brillo y luego tengo una disminución de brillo y esto no se repite. Es un eclipse de una única vez, ¿no? Entonces, con estos microeclipses gravitacionales, podríamos medir nosotros la cantidad de enanas marrón y la cantidad de enanas blancas para ver si eso puede dar cuenta de la masa. Por supuesto, no podemos medir todos los microeclipses que hay, pero si nos fijamos en un área arbitraria del cielo o en diferentes áreas arbitrarias del cielo durante un tiempo dado, podríamos sacar estadística y decir, a ver, tenemos esta fracción de cielo, tenemos esta fracción de volumen de la galaxia, y si nuestra galaxia es más o menos razonablemente similar en todas las direcciones, podemos estimar la cantidad de objetos masivos compactos. Y bueno, esta cantidad de masa que se ha estimado a través de los machos no es ni por mucho la cantidad de materia oscura que se necesita para explicar la curva de rotación y para explicar la dispersión de velocidad radial de las estrellas del halo. Entonces, los objetos machos, los Massive Compact Halo Objects, no explican, no dan cuenta de la cantidad de materia oscura. Para entender la materia oscura, en realidad necesitamos estudiar, entender la materia no bariónica. Esta, pues ha sido, digamos, lo que mejor ha explicado la materia oscura, aunque no es el único esfuerzo, como les decía yo antes, también el MOND, la Modified Newtonian Dynamics, la dinámica newtoniana modificada, puede explicar ciertos aspectos de la materia que nos falta, que no hemos podido contabilizar. Y bueno, por lo pronto, eso lo van a ver en su curso extragaláctica. Por lo pronto aquí acabamos esta lección de halo. Gracias.